Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, mis agradecimientos a mi oficina por esta posibilidad de ofrecerles esta charla que ha sido producto de una investigación que llevé a cabo en los archivos ingleses en octubre del año 2018. Allí estuve durante un par de semanas y quedé maravillado con lo que realmente encontré allí. Eh, Esta parte, digamos, quiero agradecer especialmente a Rocío Moreno Cabanillas. Ella es una doctora. Precisamente esta semana se recibió su grado de doctor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Presentó un trabajo inmensamente grande, algo de más de 800 páginas sobre el correo en Cartagena de Indias entre 1702 y 1776 aproximadamente, es que, si mal no me acuerdo. Yo me encontré con ella como a principios del 2018 en Bogotá. Ella vino a hacer parte de su investigación en los archivos en Colombia y a conocer pues prácticamente Colombia y Cartagena, a ver sobre el terreno de lo que iba a hablar. Y ella me mostró una serie de marcas prefilatélicas que había encontrado en Londres. A mí me pareció supremamente interesante. Me puse a indagar sobre el tema y logré contactarme con los archivos de Kew Garden en Londres, sobre estos archivos, especialmente unos archivos de un barco que había salido del Callao en mayo de 1779. Esos archivos específicamente no estaban disponibles al público porque los habían o los están, digamos, organizando y catalogando y recuperando. Pero el señor Randall Cobb, un funcionario de allá, un doctor que tiene el cuidado de este trabajo, me contestó muy amablemente y me dijo que si yo quería, o sea, que cuál era el propósito de mi visita y que si era posible, que hiciera presencia allá y ellos me los facilitaban. Así fue, organicé mi viaje y estuve allá muy amablemente. Son poco estrictos en sus cosas como debe ser, pero muy amigables, especialmente con la toma de fotografías. En los archivos españoles, por ejemplo, no te dejan tomar ni una sola fotografía. Tienes que solicitar fotocopias y es un proceso que puede demorar largo tiempo, especialmente en Sevilla, y a la larga sale muy costoso. Allí puedes tomar todas las fotografías que quieras, entonces eso facilita mucho cuando usted no tiene mucho tiempo para la investigación. Y también quiero agradecer a los académicos José Antonio Raiz, Yamil Cure y Jesús Silla, quien en el desarrollo de este discurso que presenté o de este artículo que escribí, pues sus conocimientos y sus ayudas fueron muy bien recibidas. Lo mismo que Julio César Ponce, que lo contacté desde un principio, sigue estando en Londres, y me guió sobre muchos aspectos de la historia postal de Perú, que yo realmente no tenía mayor conocimiento y sigue siendo pues un poco extraña, pero ya mucho más adaptada. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias. Entonces, ¿a dónde fue que estuve yo? Estas son unas fotografías de la entrada y los edificios que tiene Kew Garden en Londres. Son unas instalaciones magníficas. En la parte inferior izquierda vemos una parte de una de las salas de consulta, tienen como 3 de ellas, donde se ve que cada sala, cada asiento tiene su stand para tomar fotografías y para poder funcionar usted muy fácilmente. De hecho, inclusive los archivos que uno quiere, los puede pedir por adelantado, por internet, y ellos, el día en que usted va a llegar a su consulta, los tiene disponibles y se los entregan rápidamente. Y a la derecha vemos un poco cómo son los archivos como tal. Entonces, es una verdadera maravilla, sobre todo en temas de historia postal, lo que uno puede encontrar allá. Entonces, iniciamos en toda esta historia cómo se desarrolla, y el antecedente primario de estos son los barcos corsarios. ¿Qué era un corsario? Un corsario era un pirata que tenía un permiso de un estado.
Y el pirata realmente no lo tenía. El más famoso de todos ellos fue en el siglo XVI, ¿se acuerdan de Francis Drake y de Pirata Morgan? Todos ellos, la reina Isabel les había dado permiso para que actuaran como corsarios y con permiso para que se repartieran las ganancias, ¿no? Lo que alcanzaba a quitar el corsario y le repartía a la reina. De hecho, algunos de ellos recibieron el grado de caballero. Entonces, todas las naciones, casi sin ninguna excepción, utilizaban el sistema de los corsarios, porque era una forma de aumentar su poder marítimo en caso de guerras. Y vemos pues a través de la historia que las enemistades y las guerras entre los países europeos, básicamente de Francia, España, Inglaterra, Holanda, Portugal, Italia, algo de Alemania y los países escandinavos, pues era muy frecuente. Unos estaban a veces en un lado, otros estaban en el otro. Entonces el corsario realmente tenía una gran importancia en ese tema. Y todos ellos tenían sus propias regulaciones y sus reglamentos. Especialmente Inglaterra era un país donde, por su legalidad y por todas sus costumbres, siempre han tenido como preponderante el tener un fundamento legal para todas estas capturas. Y una captura era legal después de que pasaba por el Tribunal del Premio o el Alto Tribunal del Almirantazgo. Entonces un barco lo decomisaban, ese barco se llamaba una presa, y lo llevaban a uno de los puertos ingleses, generalmente al sur de la costa inglesa, o en ocasiones a Portugal, dependiendo del sitio donde hubiera sido el apresamiento, y allí hacían este juicio, que básicamente era para determinar si la captura se ajustaba a la normatividad. Entonces se repartían entre los captores, básicamente los capitanes y todos los tripulantes. Había una estipulación de un porcentaje para cada uno de ellos. Se pagaban también las costas del juicio y otra parte para la corona. Entonces tenía mucho más sentido en estas guerras que los barcos no fueran hundidos, porque se podía tomar varios provechos del barco, se podía vender toda la mercancía que traía, y si tenía oro y plata, como ocurría con muchos de los barcos españoles, pues era mucho más, digamos, lucrativo. Y por otro lado, la correspondencia y los documentos que traían, pues servían para temas de inteligencia. Por eso los barcos eran casi que unas oficinas de correo flotantes. Entonces el Tribunal del Almirantazgo apareció en el siglo XIV y desde ahí se hizo una primera investigación en Francia también en el siglo XIV, Escocia en el XV y así sucesivamente. Entonces miles y miles de cartas se interceptaron durante todos estos periodos por parte de los captores. Volviendo un poquito atrás al tema del sentido de capturar un barco, por ejemplo, cuando ustedes han oído hablar del barco de Nuestra Señora de Atocha, ese es un barco que fue hundido por los ingleses en 1702 durante esa confrontación al frente de Cartagena, y el barco se fue desafortunadamente por un tiro muy certero en la Santa Bárbara. El barco explotó y llevaba un cargamento de oro inmensamente grande. Todavía no han podido determinar exactamente cuál es el contenido, pero en este momento hay una gran discusión de quién es el dueño de ese cargamento. Dicen que ya lo han encontrado, está a 300 metros de profundidad, pero hasta el momento no ha ocurrido el salvamento porque hay unos intereses. España dice que es de ellos, Perú dice que las monedas eran de ellos, Colombia dice que eso fue en aguas colombianas y tal. El barco venía de Panamá, de Portobelo, pasó por Cartagena y allí fue donde lo hundieron los ingleses. Entonces era mucho más interesante la captura de un barco que hundirlo. Y ocurría también que los capitanes españoles tenían... En la computadora de Cat. ¿Perdón? ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí, 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 te escuchamos. Escucha bien. Se te ve bien. Todo está bien, se escucha bien. Estaba hablando allí. Bueno, el simple método de los capitanes de deshacerse de su documentación y arrojarla al agua, pero no siempre ocurría así. Ha habido muchos casos y se puede apreciar muchos casos que toda la documentación fue incautada y algunas veces la tiraban al agua y los asaltantes la recogían y la guardaban. Por eso se encuentra alguna mojada y con restos de agua. Entonces podía ser muy útil política y comercialmente al enemigo de este tema. Entonces todos estos papeles se conocen como los prize paper y estos papeles del premio existen en los archivos de Kew Garden alrededor de 160,000 cartas. Esta es una cantidad que a uno no le pasa por la cabeza. Y muchos de ellos estaban en sacas de correo, como la imagen que se ve a la izquierda. Entonces, cartas escritas, selladas y no entregadas. Y aproximadamente unos 35,000 barcos en casi 300 años, a finales de la mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX. Y ofrecen una visión única de todo lo que era el tema comercial, el tema de comercio de esclavos, las relaciones entre unas personas y otras. Y es muy interesante. Muchas de estas cartas están, digamos, selladas y nunca se llegaron a abrir. Y por supuesto, pues no fueron entregadas. Eso ha permitido que en este momento eso se pueda, digamos, utilizar para hacer unas grandes historias. De otras maneras, mucha de esta información, si no hubieran sido decomisados esos barcos, pues se hubiera perdido y no tendríamos acceso a ese tipo de cosas. Después de su proceso de legalización, estas cartas eran llevadas a la Torre de Londres y allí permanecieron hasta 1850, cuando las pasaron a la Oficina de Registro Público. Estaban arrumadas unas 4,000 cajas, sin catalogar y básicamente sin mantenimiento, por falta de fondos, y luego las trasladaron a los archivos nacionales de Kew Garden. Kew Garden está situado en la parte suroeste de Londres, en un vecindario muy bonito. De hecho, está cerca de un jardín botánico que ha sido, digamos, receptor de muchísimas especies florales que vinieron durante esa época de América a Inglaterra. Había unos investigadores ingleses y algunos alemanes, bueno, muchos famosos, y se llevaban muchas de esas especies florales al Jardín Botánico de Kew Garden. Es muy bonito. Entonces, se generó un proyecto a 20 años vista con un fondo de un poquito más de 9 millones de euros, financiado por las academias alemanas y con la cooperación del Instituto Alemán de Londres y los archivos de Kew Garden para recuperar y catalogar todo este material. Entonces, aquí vemos una foto a mano izquierda donde vemos parte de una documentación que se guardaba antes de principiarse a catalogarse, porque la idea o el proyecto de toda esta gente es recuperar todos estos documentos, ordenarlos y digitalizarlos para ponerlos, digamos, online a todos los interesados. Entonces es un trabajo bastante arduo y muy ambicioso. Esta es parte de esa documentación, cómo se ha encontrado o cómo está en proceso de trabajarse, si se ve el polvo y el transcurso de los años de estar eso guardado en unos archivos. La gran ventaja es que todo esto se puede conservar y se puede, digamos, revisar en los archivos. Ellos son muy amplios en ese sentido, a menos que el fondo haya sido digitalizado. Si el fondo ha sido digitalizado, tiene que consultarlo, digamos, online, no se lo prestan directamente. Pero si no está digitalizado, usted puede ir allá y revisarlo. Y hay una particularidad en este caso, y es que en la gran mayoría de los archivos a los que han ido a investigar, podrán notar que en muchas partes a uno le exigen guantes, esos guantes ahora tan de moda con el coronavirus, dicen que para proteger los documentos. Contrariamente, en Londres prohíben explícitamente el uso de guantes.
porque ellos consideran que la sensibilidad de las manos, de los dedos, se pierde con el uso de los guantes y usted puede, digamos, dañar eventualmente o doblar o rasgar un documento cuando utiliza guantes de esos de cirugía. Yo analicé varios periodos de correspondencia, no tantos como yo hubiera querido, realmente por falta de conocimiento y por un poquito por ignorancia sobre el tema. Nunca me imaginé que la magnitud de los archivos que uno pudiera encontrar y pudiera revisar. 2 semanas estuve y me faltó por lo menos 3 o 4 veces más para poder medio empaparme. Entonces, una primera parte que revisé fueron unos documentos de una flota de galeones españoles que venía de América en 1702 y cuando la Guerra de Sucesión. Entonces, todos estos barcos, que eran 19 galeones, que traían 108 millones de piezas de oro y plata, estaban resguardados por 23 barcos franceses que los venían escoltando y al acecho estaban la marina inglesa y sus corsarios y los holandeses detrás de ellos. El convoy alcanzó a entrar a la bahía de Errante, que es al estrecho de Errante, que es la entrada a Vigo, en España, pero allí en 1702 hubo una rapiña impresionante entre los barcos adentro de la bahía y los ingleses y los holandeses que asaltaban a lo que podían. Y lograron llevarse alrededor de 40 millones. Una tercera parte de esos 40 millones de piezas lograron ser, digamos, asaltadas por los ingleses y los holandeses. Una otra tercera parte fue descargada y llevada a tierra, y la otra se hundió. Y posiblemente no, está en el fondo de la bahía y han estado tratando de recuperarla, pero allí quedó toda esa historia. De lo que pude revisar, había algunas cartas, pero nada interesantes en cuanto uno pudiera decir de historia postal para recordar, pero fue un hecho que realmente me llamó muchísimo la atención porque, como le digo, 108 millones de monedas o de piezas, pues es algo que tiene un valor incalculable. Después, otro segundo periodo es la famosa Guerra de los 7 años, que es la Guerra de la Oreja de Jenkins y de la sucesión de Austria entre 1739 y 1748. Allí hay por lo menos 131 barcos. De esos, por ejemplo, yo me perdí de revisar uno muy interesante que salió de Cádiz, perdón, que salió de Veracruz en diciembre, a mediados de 1746 y fue asaltado cerca de la isla de Madeira en diciembre de ese mismo año. Era un barco francés que se llamaba el Fuerte de Nantes, alquilado por la casa del marqués, por el marqués de la Casa de Madrid, para llevar un cargamento también muy importante a Francia. Y en ese lo importante es que hay una correspondencia, especialmente salida de Veracruz. Yo me la perdí y ese sería como un motivo para volver allá. Yo le comentaba el otro día a Jaime que es muy posible que en ese barco haya, no sé, esperaría alguna marca de esas postales del Correo Mayor de México, de Nueva España. Hay otra caja que tiene también 293 sobres de varios barcos, tampoco nada interesante en eso, pero sí había mucha correspondencia. Y otra parte muy importante, y este es como el grueso de la investigación, a unos 140 navíos de la Guerra de Independencia entre 1779 y 1783. Y esto marcó realmente la parte importante de la investigación porque corresponde a la correspondencia incautada en el San Francisco Javier, alias La Perla, un barco que salió, o un navío de registro, como se llaman en esa época, que salió hacia el 12 de mayo de 1779 con destino Cádiz. Fue apresado a los 5 meses y medio de estar de viaje. Y si ahora nosotros
pensamos que llevamos 2 meses y medio encerrados en esta cuarentena obligatoria y otras para otros voluntaria. Imagínense a estas personas que después de hacer todo un viaje por el Cabo de Hornos, regresar por el Atlántico, subir por el Atlántico y 5 meses y medio de estar en ese barco pasando frío, hambre, muchos llegaban con escorbuto, y un barco de esos veleros moviéndose todo el día porque eso se mueve terriblemente. Entonces, imagínense solamente los inconvenientes de ellos para terminar en una celda finalmente en Inglaterra, pues las penas son bastante grandes. Entonces, estas son un par de fotografías de parte de la correspondencia que tiene o que llevaba este barco. La correspondencia está casi que intacta. Hay algunos sobres que están un poquito, digamos, arrugados por el manejo, pero en general mucha de esa correspondencia está sin abrir, otras están abiertas. Yo realmente no tuve posibilidades de examinarlas, o sea, tomar las fotografías a todas sí, pero no examinarlas porque, por un lado, ellos son muy exigentes en cuanto al manejo de los sobres. Cuando usted abre una carta de esas, el plegado, la forma en que se plega la carta tiene su ciencia. No es que uno le hace un envoltorio y cierra y vuelve y guarda. No, ellos se cuidan mucho de que quede como está, digamos, plegada originalmente. Y eso a veces son voluminosos y tiene su truco. Entonces, yo no tenía tiempo para examinar todas, solamente algunas que me parecían interesantes, y por eso me quedó mucho pendiente. Pero bueno. Manuel, una pregunta. ¿Estos piratas eran medio educados entonces porque las guardaban muy bien? No. Esto que le digo, el pirata no era educado. El pirata sencillamente iba a robar el barco, iba a asaltarlo y eso lo entregaban. A los piratas no les interesaba la correspondencia. Solamente a la Marina inglesa le interesaba la correspondencia por temas de inteligencia. Pero al pirata eso no le representaba absolutamente nada y no le pagaban ni un centavo por esas cartas. A ellos tenían beneficio sobre la carga y sobre el valor del barco, pero no sobre la correspondencia. Los que realmente, digo yo, que cuidan mucho son el personal de los archivos. Entonces, la primera persona que estuvo, digo yo, por lo menos que se conoce, que estuvo muy al tanto de esto y supo, es un profesor de la Universidad de Bilbao, que se llama Javier Lamikis. Y Javier escribió un libro que se llama Trade and Trust in the 18th Century, Atlantic War. Entonces, él en su libro, inclusive sacó su doctorado en historia con esta investigación, y yo creo que tuvo mucho tiempo para estar trabajando en eso. Y él habla de 1529 sobres franqueados. Yo no he podido saber exactamente cuál es qué significado tiene para él el sobre franqueado. Si es que es un sobre que ha pasado por los correos o es un sobre cerrado. Realmente no lo sé. Yo encontré 1463. Siempre se han perdido como unos 60. Pero el dato más preciso es el que nos los da José Antonio Pando en sus informes que mandaron cuando la correspondencia salía. A él habla de 1503 sobres. ¿Qué pasa con todos estos sobres? Lo que pasa es que en esa época existía la costumbre de que algunas personas, por ahorrarse algún dinero, incluían en un sobre grande, incluían varios sobres digamos, sin pasar por el correo. Pasaba el paquete grande, pero no los iban adentro. El destinatario en España posteriormente los repartía. Entonces, alguna de esa correspondencia está mezclada, por eso hay muchísimos documentos y muchísimos, digamos, cartas que no tienen marcas postales, y ahí puede ser la diferencia. Entre los 1503 de Pando y los 1529 de Lamikis y los 1463 que yo encontré, es posible que a mí se me han pasado algunos. No lo creo, porque fui muy juicioso en cuanto a el registro de ellos. Y les voy a mostrar un poquito más adelante por qué.
y es posible que se hayan perdido o que estén en algún lado, o sencillamente durante el transcurso de tantos años de 1779 hasta ahora se hayan perdido. Pero es extraordinario que todavía se puedan registrar por lo menos 1463. Y esta es la portada del libro de Javier Lamiquis, que se puede encontrar perfectamente en internet y los venden en las librerías. Es muy, muy interesante. Sobre todo, él se dedicó a la parte historiográfica y la relación de los comerciantes entre España y Perú. Entonces, es muy interesante y se lo recomiendo a todo el que quiera interesarse en la historia postal, digamos, o el comercio, básicamente, en el Virreinato del Perú. Entonces, esos 1503 sobres que anda Pando están en dos que se llaman estados de la correspondencia. Esos documentos sobrevivieron. El primero es el de la mano izquierda, es el que más datos tiene, y el de la mano derecha fue unas cartas llegadas a último momento. Entonces, en él, pues la división está muy clara, habla de los destinos, cartas sencillas, dobles, triples de pago, y el total, su valor cuando son cartas francas y cartas que se llaman de pago. Cartas de pago son aquellas que iban a pagarse en España, o sea, casi que lo que en la Nueva Granada se conoce como correspondencia debe, pero allá no utilizaban el término debe. Y les digo yo que ha perdido documentos porque en el tema de las certificaciones, arriba y a mano izquierda de este estado de correspondencia está detallada las 6 certificaciones que mandaron en este barco. De esas 6 certificaciones solamente se han encontrado 2, o sea, las otras 4 están perdidas. Por eso digo yo que hay alguna correspondencia que en alguna parte quedó o se perdió. Entonces están los valores en reales de plata para las cartas francas y en reales de vellones para todas las cartas de pago. Y aquí hay un cuadro completo que podemos especificar realmente cuántas hay. Entonces estamos hablando de que había en ese barco 242 cartas francas por las que se pagaron 1.107 reales de plata y 1.255 cartas de pago con un valor de 12.886 reales de vellones. Entonces, sencillas, dobles, ahí está la distribución de todas ellas. Y es realmente fascinante porque hasta este descubrimiento de la historia postal, digamos, peruana, se conocían algunas cartas, poquitas, por aquí y allá, pero no en la magnitud ni en el estado. Y vamos a mirar ahora un poco más algo realmente sorprendente, y es unos pliegos con unos pesos extraordinarios que no se han visto o no se habían visto nunca en la historia postal. Entonces eso hace que investigar sobre esto haya muchísimos lados por cual hacerlo. Y caemos en el tema de las tarifas. Entonces, con los portes aprobados con el correo marítimo de 1364, entonces vemos las diferentes tarifas y la primera, las 4 primeras líneas son todas en reales de plata fuerte. Básicamente las 3, 5, 7 y 10, ya hemos hablado, otros historiadores, Yamil y Walter Britt nos han hablado de ellas. Estas tarifas para las cartas francas se mantuvo hasta la independencia, los 3, 5, 7 y 10 reales de plata fuerte por las cartas. Y las cartas yentes y vinentes de pago estaban en reales de vellón, que son las que están en la parte inferior, 4, 9, 12 y 16. Estas tarifas fueron aumentadas posteriormente, pero si este barco, digamos, hubiera logrado llegar a España como estaba, después de esos 5 meses y medio, o sea, hacia finales de septiembre, octubre de ese año de 1779, posiblemente lo hubiera cobijado las nuevas tarifas que se impusieron
en ese año, hacia septiembre de 1779. Entonces, pero pues eso quedará por verse realmente si nunca alcanzaban a llegar. En la parte derecha tenemos una proyección de esas cartas para que uno pueda mirar realmente a partir de la primera, segunda y todas las onzas de ahí para adelante, que hay un pequeño error que dice primera onza, pero es la quinta onza, quinta y sexta. Ese es un error mío de dedo. Pero bueno, pero ahí están los valores y uno puede perfectamente identificar una carta por el valor. En esos momentos, digamos, en América, se le permitía a las administraciones postales colocar o escribir en las cartas de pago el valor correspondiente, excepto las cartas sencillas, porque se supone que las cartas sencillas eran las más frecuentes y no necesitaban ponerles el valor del porte. Y eso ocurría igual con las cartas francas y con las cartas de pago. A partir de las cartas, digamos, dobles y hacia adelante, sí se escribía el valor correspondiente bien en el frente, y las de pago, perdón, y las francas generalmente en la parte de atrás de la carta. Yo hice una tabla dinámica muy juiciosa de todos estos hallazgos, que suman aproximadamente 2.145 ítems. Entonces, donde uno fácilmente, como es una tabla dinámica, fácilmente puede sacar conclusiones que usted quiera, cuántas cartas venían para Madrid, o cuántas cartas le escribían a don Antonio Hurtado, por decir algo, si hay más de una, los valores de los portes, y si tenían portes o no tenían portes, y otra serie de valores adicionales que aparecían en las cartas. Hay muchísima información. Entonces, esa tabla dinámica me tomó muchísimo tiempo, sobre todo revisando carta por carta y escribiéndola, y es una parte muy importante de la investigación. Entonces, ¿qué pudimos encontrar? De esas 2.145 ítems encontrados, habían 683 que no tenían marca, y el resto están con marcas. Entonces, por eso le digo que las certificaciones, habían 2 de 6 que existían. De toda esta cantidad de cartas, solamente una tenía una marca diferente a Lima. Y eran una carta que venía de Cusco y después fue remitida a España porque no encontraron el destinatario. Y así hay España, vienen unas que vienen, las que estuvimos hablando el otro día, que eran España, de cartas retornadas por no encontrarse su destinatario, y llevaban la marca Perú. Hay unas que se les olvidó ponerle el Lima, y entonces aparecen solamente franca, con la marca Lima 1214, con limas francas hay 217, una franca, una, y Lima franca Lima hay 2. Y Lima hay 7, una solamente con Perú. Y de estas aparece una más que en la parte de abajo, y es porque la carta es una carta de franca, pero no le pusieron la marca Lima, por eso aparecen 1.463 franqueadas. ¿Cuáles son los destinos más frecuentes? Pues Cádiz, de lejos, era el destino más importante. Madrid, Sevilla, Isla de León con 29, Puerto de Santa María con 12. Estas que fueron las devueltas, que llegaron y las devolvieron, son 12. Y ahí para abajo lentamente va disminuyendo hasta muchísimos lugares en donde hay solamente una sola carta. Hay cartas inclusive a Roma, yo no alcancé a colocar aquí, pero había inclusive una carta para Londres en esa época, porque cuando el barco salió en mayo de 1779, España e Inglaterra no estaban en guerra. Ellos vinieron a enterarse de que estaban en guerra cuando los apresaron después de 5 meses y medio, y por eso fue que realmente la captura fue sin batalla y sin oposición, porque ellos creían que el que les estaba acercando era un barco amigo,
nunca supieron de que ya van 5 meses de guerra. Entonces, como les explicaba, las cartas francas no llevaban ningún tipo de porte, las cartas sencillas francas. Y no se les colocaba ningún porte, se suponía que eso eran 3 reales de plata y estaba perfectamente bien para todos los funcionarios de correos. Este es un pliego que va para la ciudad de Calañas en Huelva. Y como le digo, no se tasaba las cartas sencillas. Y es una carta de pago, también una carta sencilla, que hay muchísimas de ellas, donde el porte debía haber sido 4 reales de vellón a pagar en el destino, pero por ser de la categoría sencillas, pues no llevaba ningún porte. Esta es muy interesante porque tiene la doble marca Lima-Lima. En algún momento o se equivocaron o la intención fue ponerla como franca, pero le tacharon el franca. Entonces quedó como una carta de pago sencilla. Aquí hay que tener también, es muy interesante que todas estas cartas están numeradas. Por ejemplo, esta corresponde al número 1455. Pero esa numeración es bastante caótica. No sigue un patrón de que uno pensaba que del 1 a la 1503, porque hay cartas con números de 1800 y hay cartas, digamos, que han sido remarcadas o renumeradas, hay cartas con A y con B. Luego eso ha sido bastante manipulado con el transcurso de los años. ¿Por quién o por qué? Pues no lo sabemos. Esta es muy interesante también porque es Lima-Lima franca. También una carta sencilla para, corresponde al número 78. Y esta es una típica carta, digamos, franca, donde en la parte de atrás aparece el valor de los 20 reales de plata que se pagó por ella. Esas cartas, algunas de ellas tienen esa indicación, no todas, pero la gran mayoría tienen al reverso el valor que se pagó cuando eran mucho más de cartas sencillas. Y entramos a una parte muy interesante porque hasta esta investigación, la carta de certificación más antigua que se conocía, según información de Julio César Ponce, corresponde como a 1780 y algo, 89 más o menos, otros dicen que 1791 era la más antigua. Entonces, ya aquí tenemos, mire que esta corresponde al número 379B y anteriormente era 379. O sea que ha sido manipulada con el tiempo. Las cartas, y esta curiosamente, por ejemplo, es la más antigua que se conoce, pero no tiene la indicación de los portes a pagar. Las cartas certificadas debían ser todas francas, debía pagarse el porte en origen más el derecho de certificación, como ocurre con esta. En esta, en la parte de atrás, sí tiene su valor del porte y el derecho de certificación, que eran 24 para un total de 69 reales, que corresponde a una carta de 4 onzas y media. Entonces, 45 por el porte y 24 por el derecho de certificación, según los estatutos vigentes que había en ese momento. Entonces, son 2 de 6, las otras 4, quién sabe a dónde irían a parar. Y hay otro tema que es las cartas de doble uso. Y ya habíamos hablado el otro día. Entonces, cartas que venían de España, llegaban a un destinatario, a Lima, en este caso, al señor Juan Bautista de la Raíz, no lo encontraron o no la pudieron entregar y la devolvieron nuevamente a Madrid con la marca, perdón, no, esta es que sencillamente, estoy equivocado, sencillamente la persona utilizó el reverso de la carta para escribir nuevamente sobre ella. Se habla de que el papel era muy escaso y lo cual es cierto, pero para mí
sencillamente no es un tema de escasez de papel, sino de tal vez de tacañería del funcionario que quiso aprovechar el interior de la carta para escribirla. Afortunadamente, pues se conserva en este momento para estudio de todos los interesados en la historia postal. Esta tiene la marca España, el tipo 2 de Cádiz, según lo que nos había dicho Yamil, y el 3 pesos en rojo, que es el valor del porte de 3 reales de plata fuerte, pagadero en destino. Y estas son, estamos hablando, y yo me equivoqué anteriormente, estas son las cartas retornadas a su origen. Sencillamente venían de España, en este tiene la marca de Andalucía y Alta y España. Y al regresarlas, entonces le ponían la marca Perú y le cambiaban, le tachaban Lima y le escribían Cádiz, que era su destino. Y esta, la mano derecha también, se vino por La Coruña, por Cartagena de Indias, llegó a Lima y después la regresaron a España sin indicación del pago de portes. De estas hay 12, creo que 12 de ellas en todo este repositorio de cartas. Y ahora entramos a una parte muy, muy interesante de esta investigación, y es que lo que más o menos se ve dentro de la historia postal de Perú, pues hay muchas cartas sencillas, dobles de pronto, alguna que otra por ahí triple, pero de ahí para adelante de cartas de 1 onza en adelante es casi que imposible, pero al menos yo no conozco que existan muchas. Esta, por ejemplo, es una carta de 40 y allí hay una discrepancia en cuanto al valor del porte, porque debería ser 41 y no 40 como está indicado. En esta siguiente tiene 56 y hay también una discrepancia. Y ahora miramos por qué. Porque una carta de 2 onzas y media debía de ser 41 reales de vellón y está marcado 40. Y en la otra tiene 56 y deberían ser 57. Según un comentario muy, muy acertado de José Antonio Reyes, uno académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia, que sabe seguramente más que nadie acerca de tarifas postales de España y de los reinos de América, nos dice lo que les voy a leer. Dice, a veces nos encontramos con cosas que no sabemos explicar y que nos dejan perplejos. Y también sabe que lo último que se me ocurre decir es que se trata de un error del correo. Algo que puede ocurrir, aunque normalmente el errado es quien no sabe interpretar lo que está viendo. Ante estas situaciones, creo que lo mejor es tener una actitud prudente, esperar e investigar más. Me parece muy, muy, muy sabio este comentario, porque es de pronto imprudente decir, no, pues el funcionario de correos se equivocó y ya con eso solucionamos el problema. Vaya uno a ver si es cierto. En este caso, pues uno pensaría, o yo pensaría, que por alguna razón la persona que puso los 40 reales de vellón o los 56, pues lo hizo mecánicamente o porque no encuentro ninguna otra explicación para este error. Esta siguiente, por ejemplo, es una carta de 68 reales de vellón, 4 onzas y media, y curiosamente es la única que tiene la indicación de los 68 reales de vellón, se ve perfectamente en la parte superior, pero no tiene marca de Lima. Al funcionario seguramente se le pasó en toda esa cantidad de cartas ponerle el sello a esta. La siguiente tiene el 96 y ya vamos, digamos, subiendo a una cantidad bastante interesante en cuanto al peso de las cartas. No sé si el doblez de lo que hubiera podido contener ese paquete de cartas. Aquí vemos una bastante alta también, son 124 reales de vellón, que corresponde a 7 onzas y 3 cuartos. Y aquí está la proyección de las cartas con lo que corresponde a 124
24 reales de vellón. Muy interesante, dirigida a Nicolás Rojas, que era un comerciante y un naviero gaditano muy importante. Si esa era interesante, esta es mucho más interesante. Ya estamos hablando de 26 onzas, dirigida a José de Galvez, que era uno de los funcionarios de más peso en la corona española en esa época, por un peso de 416 reales de vellón, o sea, 26 onzas de peso. Debía contener muchísimos documentos. Pero si esto no les parecía mucho, miremos esta. Esta es de 848. Era un bulto realmente importante, 53 onzas de peso. 53 por 16 nos da 848. El porte es correcto. Dirigida también a José Galvez. Esta carta realmente no va en papel, sino que va como en una especie como de tela, porque debió haber contenido muchísimos documentos y procesos en papel sellado, porque uno encuentra en este repositorio muchos de esos documentos dispersos y no se sabe realmente qué contenían esto. Ese es el único ejemplar, perdón, que se conoce con este peso. Y yo diría que es realmente extraordinario para la historia este documento. Y aquí, esta es una carta dirigida por Antonio José Pando a los directores generales de la renta de correos en España. También muy interesante porque de esto no se consigue generalmente en ninguna parte. Y de pronto ni siquiera en el archivo de Indias que haya una carta de esta naturaleza. El Antonio José Pando, él escribía allí que pues tenía mucha preocupación con el envío de los caudales que él tenía guardados allá, que eran como 160,000 pesos en plata, y que no se atrevía a mandarlos en este barco porque lo consideraba que era un barquito sin mayores defensas, y como dice ahí, tenía 6 cañoncitos de calibre de 2 y 4 libras. Entonces los deja más bien guardados para esperar una mejor oportunidad de enviarlos. Y aquí nuestros amigos peruanos, y me corregirán si eso todavía existe, tienen un homenaje a José Antonio Pando en la calle de Pando, en Carabaya, la cuadra número 7. Yo no sé si eso realmente exista, pero me parece muy pertinente esa placa en una calle de Lima. Sí existe todavía. ¿Sí existe? Sí, este es en el centro de Lima. En esa época cada cuadra en Lima tenía un nombre diferente. Entonces... Bueno, ese es una calle, Manuel, tenía un nombre diferente. O sea, la calle de Pando ahora es parte de Girón Carabaya, ¿no? Pero cada cuadra del Girón Carabaya, como todo el resto de las cuadras, tenían un nombre distinto. Me parece muy interesante, sobre todo pues es un homenaje a Pando por toda su... Pero no es a este Pando, sino es a José María de Pando, al político que vivía en esa cuadra. No es a Pando colonial. Mira, Julio César, lo que dice abajo, por don José Antonio de Pando, primer administrador general de correos. Ese nombre pero normalmente ahí se equivocaron, pero la historia es que ahí le pusieron Pando, pero José María de Pando era su hijo. Sí, pero es que este es José Antonio de Pando. Bueno. Claro, su hijo vivía también, que se llamaba José. Hay que preguntarle allá a las autoridades peruanas a ver a quién era. Pero me pareció muy curioso y por eso lo traigo a colación. Incluso Manuel Pando, por si acaso, hay un fundo que se llama el Fundo Pando, que hoy es parte de los terrenos de la Universidad Católica del Perú. Sí, seguramente. Claro. Pero como vemos allí específicamente, habla del primer administrador general de correos. Eso no tiene ninguna discusión. Bueno, claro. Digamos. Y esto para mi amigo Jaime, dentro de esa cantidad de documentos está este plano. No me quedó muy bien fotografiado, un poquito medio chueco,
por el tema de la fotografía, pero es un plano de 1755, de la época del Correo Mayor en la Nueva España, con las distancias entre las diferentes poblaciones. Hay otro también, no tan interesante como este, pero me pareció muy bien. ¿Por qué estaba allí? Yo no lo sé. Está dentro de los documentos de ellos, estaba este mapa que me parece muy bonito. Muy bonito, ¿no? Y aquí hay otro tema que me llamó poderosamente la atención, y yo lo llamo escribanos y escribidores. ¿Qué era un escribano? Pues un escribano era un funcionario que era un burócrata que, digamos, que tenía la función de escribir documentos oficiales, recibir reclamos, hacer documentación, digamos, oficial y tal. Y un escribidor es aquel donde una persona iletrada iba donde a que le escribiera una carta o le leyera una carta. Recordemos que para esta época, pues la parte, digamos, letrada en el continente americano era realmente baja. Solamente los funcionarios oficiales de alto rango, los curas y alguna otra pequeña parte de la población sabían leer y escribir. Los otros, aún comerciantes importantes, no sabían leer y escribir, entonces tenían que acudir a estos funcionarios para que los asistiera en el tema de las cartas. Muy modernamente hay sitios donde dice que se escriben cartas de amor, dicen que de amor y de las otras, pero también en la parte de Lima, en el centro está el portal de los escribanos, con una postal de esa época que me parece muy interesante, de 1910 en Lima, pero también existía el mismo concepto en la Ciudad de México, ¿ya? En Colombia también, en una época, había este tipo de personas que hacían ese tipo de cosas. Bueno, yo he tratado de buscar o de encontrar información acerca de escribidoras de cartas en Lima, si existía, y realmente no he encontrado ninguna referencia a eso, pero yo estoy casi convencido que existían por lo siguiente. Ahí, dentro del análisis de toda esta correspondencia, uno puede agrupar una serie de tipos de letras sin ser pues, un gran conocedor de las letras y de este tipo de ciencia. Entonces, aquí les voy a presentar, digamos, 6 cartas, todas diferentes, pero donde claramente se ve que es el mismo tipo de letra de una persona. Y de estas cartas, así hay 25. Los números están en la parte de abajo, ¿ya? Yo les había dicho que la numeración varía muchísimo y ahí, por ejemplo, tenemos la 2109, cuando no hay sino 1503 supuestamente. Pero bueno, una de ellas es como la 2109. Claramente vemos ahí que la grafología de estas cartas es exactamente escritas por la misma persona. 25 cartas. Es difícil de que una persona pueda mandar 25 cartas en un solo barco. Eso es posible, pero mi conclusión es que eran diferentes personas que escribían a diferentes sitios. Y como esto, hay como unos 5 o 6 casos dentro de lo que yo he podido analizar. Entonces, la persona que realmente vino a glorificar a los escribidores fue Mario Vargas Llosa, con su novela La tía Julia y el escribidor, cuando un escribidor de esos de carta de Lima lo introdujo en el mundo de las letras. Entonces, me pareció un capítulo muy importante de este tipo de correspondencia. Disculpa, Manuel, los escribidores subsistieron hasta más o menos 1990, ahí frente a Palacio de Justicia, que se redactaban documentos legales con sus maquinitas antiguas de escribir. Ya con cambio de la computadora ya han desaparecido, pero todavía subsistieron hasta 1990 en la calle. Seguramente que sí, y creo que en Ciudad de México también durante mucho tiempo subsistieron. En la Plaza Santo Domingo. Sí, todavía existen, bueno.
Pero más que escribidores, son escribanos. Bueno, ya son con Photoshop y Word. Claro, y muchos de esos se dedican a hacer, por ejemplo, en Colombia te hacían la declaración de renta, por ejemplo. Claro. Le tiene que presentar por escrito y entonces... Solicitudes de pliegos. Mucho documento falso en México te hacen ahí. Es posible. Sí, Sirve para todo. Bueno, entonces seguimos con los periodos y hay uno que también es... Realmente todo lo que se encuentra en esto es fascinante. Y se trata de una recopilación de unas 4.500 cartas de los 130 y tantos barcos que decomisó el almirante Roine y el general Buck cuando en la toma de San Eustaquio el 3 de febrero de 1781. Es curioso esta historia porque básicamente esta es una isla en el Caribe y que servían, holandesa, que servían para, digamos, obviar o bypassear, si se puede decir el término en español, el bloqueo que tenían los ingleses a los americanos en 1781. España y los Estados Unidos pues eran aliados y servía este sitio para traer y llevar mercancías de manera que se pudiera obviar el bloqueo de los ingleses. Y casi que sin avisarle a los holandeses, los ingleses le declararon la guerra. Solamente un poco días antes o unas semanas antes de esta toma, formalmente Inglaterra le declaró la guerra a Holanda. Y como resultado de esta toma, de estos 100 y tantos barcos, quedaron entre todas las mercancías y toda esta toma, quedaron 4.500 cartas. Esta es una imagen de una fotografía o de un cuadro muy famoso de San Eustaquio. Perdón. Entonces, y de hecho, inclusive antes de esa toma había salido un convoy, como con unos 35 barcos, y Roine los envió a detenerlos y los regresaron todos menos uno. Luego de toda esa correspondencia se han encontrado unas pocas cartas escritas en español. De esas, estas dos que vienen de Puerto Rico, con las marcas de Islas de Barlovento, y una marca que es la marca personalizada del administrador de correos de Puerto Rico, Henry, que era Franca Henry. Entonces el administrador de correos ponía su marca, digamos, personal. Este tipo de marcas era muy utilizado en la Nueva España, no en Cuba y no en la América septentrional, o sea, en Sudamérica. Entonces es bien curioso estas dos cartas y están dirigidas a un amigo en la renta de correos en Madrid, y la otra a don José Francisco de Montero, tal vez, ¿ya? Curiosamente, iban en un barco español, porque había un solo barco español y por eso se pudo identificar de qué barco pertenecía. Manuel. Señor. Sí, se llamaba Juan Henry. Juan Henry. Bueno, sí. Y, primero fue administrador de correos de Santo Domingo, comenzando en el año 73. Posteriormente en San Juan hasta el año 1786. Y de ahí lo trasladaron a La Coruña. Ya, sí. De estas hay estas dos y una que tienes tú o tuviste tú en tu correspondencia con esta marca de Franca Henry. Con una cuarta marca también con su cuño. Ok, bueno. Ya entramos un poco más al final de este periodo, y entonces entre 1796 y 1809 hubo dos guerras. Una como consecuencia del Tratado de San Ildefonso, y la otra como en la batalla del Cabo de Santa María,
presionada por Francia, donde España le declaró la guerra a Inglaterra. De eso hay varios barcos. Y aquí hay una correspondencia que corresponde a algunos de esos. Por ejemplo, esta de mano izquierda es de Puerto Cabello. Y aquí hay un cuadruplicado de una carta con la marca Puerto Cabello Franca de 1799 en la goleta Nuestra Señora del Pilar. Curioso es que ahí hay otra carta parecida o igual a esa mandada en el mismo barco. Entonces, pues no funcionaba mucho las diferentes vías. Y en la mano derecha tenemos un registro de embarque de la polacra la Señora de los Dolores, alias El Rayo, de Cumaná, España, en 1807. Y la parte de arriba, donde dice Franca, corresponde a una marca de Santa Marta de Indias Franca. Entonces la pusieron exactamente en la parte superior y obviaron el Santa Marta Indias. Los registros de embarque, como ya había hablado Yamil el otro día, se iniciaron en 1779 y luego fueron, digamos, oficializados más en 1784. A partir de 1784 ya se obligó a que tuvieran a pagar el porte franca del sitio y correspondían en la parte interior una documentación de todo lo que llevaba el barco dirigida a las autoridades de aduana del país o del sitio o del puerto de destino. También entre esa correspondencia de esa época que hay unas que corresponden a la parte del Río de la Plata y aquí hay una de la otra fragata Carmen con cuño de Buenos Aires en 1804 sin indicaciones de porte porque era una carta sencilla y la de mano derecha es de Montevideo a La Coruña y en la parte superior derecha vemos un pequeño 6 y eso correspondía a la clasificación en adarmes. Entonces esta era una carta de 6 adarmes de peso y de esas también hay otras que tienen un 7, bueno, dependiendo de esas diferentes clasificaciones que cambiaron después de 1779 con la introducción de los diferentes sitios de comercio en América a partir del 1 de septiembre de 1779, donde hubo allí 7 clases. Entonces lo que costaba 4, 9, 12 y 16 reales de vellones pasó a 8, 16, 24 y 28. Entonces los registros de embarque son muy interesantes. Al final les voy a mostrar uno que me parece muy, muy curioso, pero que no corresponde a esta investigación. Y aquí hay una carta de doble uso. En esta carrera de Buenos Aires, inicialmente enviada de España, con el cuño 2 de La Coruña, a Montevideo y posiblemente enviada desde Barcelona, regresada en la fragata Carmen, con destino a Barcelona y con cuño de Buenos Aires el 5 de junio de 1804. Y ese también tiene un 6 que se ve aquí en la parte, digamos, superior derecha. Y ese 6 corresponde a la clasificación de 6 adarmes a cubrir en el destino. La carta es perfectamente muy linda porque tenemos este roto donde fue unida con otras cartas y corresponde al reverso de esta parte de acá. Y el tamaño pues es igual, o sea que no hay ninguna duda de que corresponde a una carta utilizada en el reverso. Volviendo al tema de los registros de embarque, y hay un barco ya al final que se llama el Bergantín Nuestra Señora de Iciar, que salió inicialmente de Lima con destino a Santander. Y allí está el registro del 15 de julio de 1807. Este barco siguió a Guayaquil y allí vino a zarpar el 30 de octubre de 1807. Estuvo un poco de días en Guayaquil porque primero tuvo un intento de salida, salió realmente del río Guayas y al
poco de salir ellos avistaron, según el diario de navegación, una serie de movimientos extraños de veleros y pensaron que eran corsarios que estaban al acecho y se regresaron otra vez al puerto y ahí estuvieron un tiempo, hicieron unos carenajes y finalmente iniciaron su viaje con muchas precauciones para terminar siendo incautados. De este barco se conserva absolutamente toda la correspondencia, incluyendo el diario de navegación, que es muy interesante revisarlo día a día. Básicamente lo que hacían estos barcos en esa época, que hacían el viaje por el Cabo de Horno, es que cuando ya pasaban Perú y algo de la parte norte de Chile, generalmente los cielos se van nublando muchísimo. Un barco digamos que para esta época no poseían cronómetro, que el cronómetro le permite en la navegación determinar la longitud. Entonces su navegación básicamente la hacían con las estrellas para que les determinara, y el sol que les determinaba la latitud, y el resto era por corredera. Entonces iban estimando con ese aparatico la velocidad y la distancia que recorrían, y con eso iban más o menos y iban, digamos, ubicándose. Pero cuando no había posibilidad de ver el sol, que era muy frecuente en esas zonas del sur de América, entonces casi que viajaban a ciegas. Entonces lo que ellos hacían, según mi observación, es que llegaban a la altura de las islas de Diego Ramírez, ya muy en la parte sur de Sudamérica. Al avistarlas, cambiaban el rumbo hacia el noreste hasta que encontraban las Malvinas, y allí, una vez pasadas las Malvinas, y así seguían hacia el norte hasta el Atlántico Norte. Básicamente era como la ruta a seguir, porque tampoco se atrevían mucho a acercarse a tierra, porque pues no conocían los peligros ni las profundidades de eso. Entonces era una navegación bastante riesgosa. Y aquí en esta última carta tenemos una contrariedad, porque el peso realmente, digamos, no se corresponde. 2¼ onzas no corresponden a un pago de 34 reales. Entonces alguno de los dos valores está equivocado. O es 3,5 o son 24 o 23 reales. Bueno, hay un lío con esa interpretación de la tarifa, pero nuevamente diciendo lo que dice nuestro amigo José Antonio Raiz, pues hay que analizarlo profundamente, cuál de los dos valores está errado, pero no corresponde el uno o el otro. Este era, y esto para el amigo Paul Novoa, que el otro día insistía en que los registros de embarque eran como una clase de conocimiento de embarque. No, el conocimiento de embarque es una cosa totalmente diferente. Un bill of lading es diferente a esto. Este es un soborno, es un extracto del soborno que llevaba el barco. Y allí está exactamente la carga que él llevaba: barras de estaño, cajones de quina, plata y mucho cacao. Esencialmente muchísimo cacao llevaba este barco. Y esta ya es una anotación que también del otro día hablamos un poco de ella y es muy jocosa. Entonces, César nos decía que los capitanes tenían la obligación de echarla toda al agua. No siempre la echaban, pero era tanta la que echaban que en este dice: si se encuentra enemigo, no se bote al agua. En el primer puerto de España se pone en el correo. Entonces, ya sabían muy claramente que posiblemente su correspondencia o sus documentos nunca iban a llegar. Todo esto que he narrado en esto, yo hice un pequeño libro. Esta es la portada de ese libro con todas las investigaciones como parte de mi discurso en la Academia Hispánica de Filatelia. Este libro no está en circulación todavía porque respetando lo que dice la Academia, hasta que no lo publiquen ellos, que está en proceso de publicación, no está disponible. Pero quiero mostrar, esta es la portada de ese libro, que básicamente es lo mismo que va a publicar
la academia en su revista Academus en los próximos meses. Y finalmente, tenía algo para mostrarle, especialmente a los interesados en la historia postal de los conocimientos de los registros de embarque. Y si no me equivoco, es el registro más antiguo que se conoce de España hacia América. El otro día, Walter Briggs nos mostró uno de Montevideo de 1779, pero de Montevideo hacia España. Y este es, en el sentido contrario, dividido desde Cádiz a Cartagena en abril de 1780. Creo que es el más antiguo que se conoce. Inclusive, esa marca de Cádiz Franca, de ese sello de ese momento, no está registrado en los libros de Guinovar y Tizón. Yo he consultado, pero todavía no me han dado respuesta realmente si es una variante o no se conocía. Entonces, por eso quiero mostrarlo, que me parece pues muy interesante, sobre todo que aporta muchísimo a la parte de los registros de embarque de esa época. Y con esto doy terminada mi charla. Muchísimas gracias y espero pues, que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Manuel. Vamos a entretenernos, por favor. Excelente. Buenísimo. Espectacular. Manuel, Buena, Manuel. Excelente. Muy buena. Felicitaciones, Manuel, es buenísimo. Muy bien, Manuel. Muchísimo gusto. Pero yo como regreso a esta vaina que me perdí aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres...? Quiero... Que repita media hora. Una pregunta. Señor. Adelante con la pregunta. Julio. Deja de comer. Ya, ok. En la marca Perú que tienes ahí en una carta que dice Perú, me parece que es la usada 64 porque tiene la patita doblada al final y el acento largo. Sí, hay dos marcas Perú. Una que es de Lima, básicamente, que son las cartas regresadas de España o a España. Y las de las últimas presentaciones es el Perú, pero el utilizado en Guayaquil. En Guayaquil, sí. En Cusco también se utilizaba. La de Cusco que tiene Perú también es usada en Cusco. Recordemos que Guayaquil pertenecía, por lo menos administrativamente, a Lima. Entonces, esa era para indicar la demarcación de América y esa marca fue utilizada exclusivamente en Guayaquil. Sí, la de Guayaquil era pequeña. La otra que te digo yo es más grande y se diferencia por la patita de la R es doblada hacia adelante y el acento de la U es echado y grande. Bueno, muy bien. Para mí todas estas cartas es una verdadera maravilla porque dentro de la historia, digamos, postal peruana, creo yo realmente no conozco mucho, debe haber algunas cartas, pero encontrarse 1500 cartas es una locura, pues. Y el estudio de todas esas cartas debe conducir a una gran cantidad de conclusiones y de cosas extraordinarias por aprender. Las personas a quien iba dirigido y la comunicación interna, eso hizo Lamikis en su libro, porque él sí tuvo tiempo de leerse una por una todas las cartas y sacar, realmente hay historias entre comerciantes de un lado y del otro que regresaban e iban y que enviaban. Y la parte historiográfica es muy, muy interesante. Manuel, ¿y ese barco posiblemente haya recalado en Buenos Aires? Porque si hay una correspondencia de Cusco, la correspondencia de Cusco se enviaba por Buenos Aires, no por Lima. No, allí hay solamente una carta que venía de Cusco y iba a Lima. Pero como la persona a la que iba no estaba, o creían que no estaba en Lima, entonces la remitieron a España. Pero ese barco no pasó por Buenos Aires. No, él siguió directo su camino por Hornos y hasta que antes de llegar a las Azores fue asaltado. Oye, Manuel, una pregunta. Los barcos que salieron del Caribe
que hay correspondencia interceptada en el archivo, ¿ya está digitalizada o no? No, nada de eso está digitalizado todavía. Inclusive esta de la Perla no está digitalizada todavía. Alguna de la correspondencia, digamos en holandés, de barcos holandeses, tú la puedes encontrar en los archivos holandeses y ellos han trabajado mucho en ese tema y han digitalizado muchas cartas, sobre todo esas de la toma de San Eustaquio, pero están todas en holandés, pues, y más allá de todos mis conocimientos. Hay unas cartas muy bonitas, hay inclusive muchos documentos, sobre todo conocimientos de, perdón, órdenes de pago y de estos vales de las órdenes de los de pago de muchos colores y sabores, cosas muy bonitas, pero todo escrito en holandés. Entonces, de esta parte, por lo menos unos 4 o 5 años más para que eso aparezca online. Hola, Manuel. Señor. Johnny, te felicito, maravilloso material. Las cartas de 1702 que encontraste, ¿recuerdas si había alguna con marcas de porteo? No, nada de eso. De ese periodo hasta 1770 y algo, no he encontrado todavía ninguna con marcas. Hay algunas de España, por ejemplo, de barcos que hacían el recorrido entre España y Holanda, por ejemplo, y los detuvieron por esos lados. Hay algunas con Gijón Franca y ese tipo de cosas, pero de América no hay absolutamente nada. Y como le digo, quedé pendiente de ese barco que se llama el Fuerte de Nantes, que tiene como unas 300 o 400 cartas y documentos que le incautaron, y ese yo no tuve conocimiento sino hasta que regresé de Inglaterra. Luego de eso no lo pude revisar. Es posible que ese tenga algo de eso, o ahondar un poco más en ese periodo, que sería muy interesante para pues, la historia postal de Nueva España, ¿no? Sí. Así que todavía hay mucho para investigar, así que yo los invito a todo el que le guste investigar, que se dé una pasadita por allá y realmente lo va a disfrutar profundamente. Hubiera sido el sitio ideal para pasar la cuarentena, ¿verdad? No, porque el archivo está cerrado. No, el archivo de hecho está cerrado, entonces pues no. Yo se los cuido. Yo también. Yo me quedé todo el tiempo. 5 galones de whisky, bastante fotografías y papel y se acabó la cuarentena ahí. Sí. No, muy bien. Eso es una maravilla en ese tema. Y pues a los que nos gusta el tema de investigación, es fascinante, realmente es fascinante. Manuel, una curiosidad respecto a la parte que ellos están digitalizando. ¿Tienen un programa o una agenda de qué van a digitalizar, o es dependiendo de investigadores como tú que muestran interés, que ellos le dan prioridad a ciertas partes? No, lo que yo tengo entendido es que ese fondo que crearon de los 9 millones de euros es precisamente para trabajar en toda esa correspondencia y, digamos, limpiarlas, arreglarlas y digitalizarlas para luego ponerlas a disposición del público. Entonces, pues ese es un proceso de investigadores, es un proceso, digamos, de curadores y de personas que se dedican a ese tema, y eso es un proceso lento, burocrático, y ellos no tienen ningún afán, entonces tienen que justificar, digo yo, entre comillas, y perdone mi atrevimiento, tienen que justificar todos esos fondos. Entonces claro, eso lo hacen realmente despacio. Cuando yo estuve allá, había una chica española, pues por conocimiento del español, que era la que los está, digamos, organizando todas las cartas. Pero una vez ya organizadas y catalogadas, pasarán al proceso de digitalización, ¿no? Una claro, por una, tanto el sobre como los contenidos, ¿no? Porque eso es lo importante. Me preguntaba Miguel Naranjo
que por qué no fueron devueltas las cartas después de haber sido interceptadas y después de la guerra anglo-española. Los ingleses no devolvían nada. Lo que le echaron mano, le echaron mano. Y eso lo guardaban en sus archivos y nunca lo devolvían. De hecho, casi que a nadie en esa época realmente, aparte de los investigadores de inteligencia, que miraban y leían esas cartas cuando podían entenderlas para ver si encontraban alguna información, digamos, de su enemigo. El resto lo guardaban porque ellos guardan de todo. Es así que guardaron 160.000 cartas. Es una locura. Y no las van a devolver. Y ahí quedarán por século seculorum dentro de los archivos ingleses. Así fueran todas españolas. Manuel, yo tengo una pregunta. Primero que nada, muchas gracias. De verdad que fue tremendamente impactante tu exposición. Muchas gracias por eso. Muchas Mi pregunta gracias. es la siguiente. ¿Cómo tú crees que esto afecte en la evaluación? La verdad no sé muy bien cómo describir las exhibiciones actuales de historia postal, donde por lo general se menciona, bueno, esta pieza es única, y ahora vemos que quizás alguna de esas no sean tan únicas, pero obviamente van a estar, no van a estar disponibles para el coleccionista, pero igual, en fin, ¿cómo crees que afecte todo esto a las colecciones actuales? Yo no creo que afecte muchísimo, pero el coleccionista o el que va a exhibir tiene que ser cuidadoso, por lo menos en mencionar que digamos, en fuentes privadas es como la más antigua que se conoce, ¿ya? Porque de otra, decir que es la única que se conoce, sencillamente, pues no corresponde a la realidad. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, en manos privadas, sí, esta es la más antigua que se conoce o la única que se conoce. Okay. Y en eso, pues hay que tener cuidado. Pero los jueces realmente deben aprender un poco de esto y no, digamos, no castigar a un expositor porque no tiene una carta de estas, que nunca la va a tener. Claro. Entonces es imposible y no lo pueden castigar así sea, digamos, la más antigua que se conozca. Pero como referencia sí puede decir, mire, en manos privadas o en colecciones privadas es la más antigua, digamos, que se conoce, o la única con esa marca, o lo que fuera. Eso después es mi manera de ver el asunto. Gracias, gracias. Manuel, una pregunta. ¿Tú crees que a partir de esto valdría la pena reescribir buena parte de la historia postal peruana, sudamericana, hacer un registro de todo esto, que creo que es más o menos lo que Wilke está tratando de decir? Y tú crees que, bueno, por lo que entiendo, este es un pequeño pedacito de todos los archivos que hay. ¿Qué sucederá cuando se levanten el resto de los archivos, si es que se logran hacer? Pues yo pienso que sí toca reescribir la parte de la historia postal peruana, o por lo menos aquellos que se han dedicado a eso, porque con esta información, que de hecho el que quiera que yo se la comparta para una investigación seria, yo no tengo ningún problema. Realmente está muy a la disposición de cualquier persona que la quiera mirar o analizar, porque pues, yo no tengo en esa parte ningún egoísmo. Pero sí toca volver otra vez a corregir muchas cosas, porque pues la historia es diferente, ¿no? ¿Qué tal que yo, por ejemplo, en un coso de esos encontráramos que existen, no sé, otras 10 marcas de la Nueva España? Entonces no podemos decir que solamente hay 4 o 5 y que hay 2 o 3 de Veracruz, porque aparecieron otras 10. Entonces uno tiene que decir, mire, sí, hay 15. 5 están en manos privadas y 10 están en un archivo, que es lo que corresponde a la realidad. ¿Crees tú que con el resto de los archivos que pueden ser abiertos a futuro también va a suceder lo mismo con otros virreinatos en su momento, como fuese el de Nueva Granada, como el Río de la Plata, como el Reino de Guatemala? Sí, es posible, como le digo, en esas 160.000 cartas ahí puede haber muchas cosas. Yo traté de revisar lo que más pude, por ejemplo, de barcos españoles, y por ejemplo ese fue un error que cometí, porque yo en los registros traté de buscar solamente barcos españoles. Pero por ejemplo este del Fuerte de Nantes es un barco francés.
Entonces no estaba como español. Era un barco fletado por España o por el Marqués de la Casa Madrid. Entonces aparece como un barco francés. Entonces por eso a mí se me pasó. Así que debe haber más de estos y habrá muchos más. Es que en 35.000 barcos suena una cantidad absolutamente astronómica. Sí. Puede que no sean los 35.000 que ellos dicen, Claro. pero así sean 3.000 o 4.000. Es Manuel. mucha la correspondencia que hay. Sí. Más o menos hasta qué año llega ese archivo, porque suena que es solo colonial, pero los corsarios y piratas llegan hasta lo que es la época republicana de nosotros. Llega Sí, hasta... claro. Sí, claro, no. De hecho, por ejemplo, Colombia en la Nueva Granada tuvo muchos corsarios, Sí, pues con patente de corso, ¿no? O sea, autorizados y legalizados por el gobierno, digamos, revolucionario de la Nueva Granada. Esto llega más o menos como hasta 1850 y algo, Wow. dicen ellos aproximadamente. Porque después de esas dos guerras de principios del siglo XX, realmente no hubo más guerras fuertes entre España e Inglaterra. Entonces seguramente hay algo, creo que hay algo por allá del lejano o del Medio Oriente, de algunos barcos incautados en 1850 y algo, pero básicamente van como hasta 1808, 1810, que es como lo más tardío. Uh-huh. Gracias. Manuel, una consulta. ¿Cuánto tiempo estuviste en los archivos de Londres? Porque yo alcancé a estar solamente 2 semanas. Realmente, pues calculando muy así, abuelo de pájaro. El problema es que este tipo de investigaciones pues no tienen ningún apoyo de nadie. El solo hecho del viaje, sí, más los hoteles 15 días en Londres, pues todos sabemos que Londres es una ciudad bastante costosa. Entonces yo, digamos que a vuelo de pájaro calculé un par de semanas, pero hubiera sido mejor algo más. Pero como le digo, hay tiempo para todo el que tú quieras. O sea, para investigar hay, y ojalá uno se pudiera estar siquiera un semestre en un archivo de esos. Y perfectamente tiene trabajo para todos los días. Y Manuel, el Kew Gardens, los archivos te ponen restricciones para publicar algunos de sus cartas y su material, ¿o no? No, absolutamente nada. Para nada. Yo me he estado escribiendo con Randall Cobb y de hecho le mandé una copia de este libro, pues pidiéndole el favor de que no la circulara hasta que yo no le avisara. Y él me escribió cuando lo recibió, y eso fue pues antes del tema de la pandemia. Yo regresé de Madrid el 13 de marzo, entonces casi que un día antes de que cerrara en Madrid. Y yo le había mandado, cuando llegué a Madrid, le mandé un libro a él, lo alcanzó a recibir, y me dijo, no, que estaba muy bien, que estaba muy agradecido, que le parecía muy bien. No tienen ninguna restricción. Además es que, pues la ley de los archivos habla de 75 años, por lo menos en Colombia. Todo lo que tenga más de 75 años pierde derechos de autor. ¿Sí? Entonces... Sí, pero aún así, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los archivos privados te ponen restricciones. Los archivos públicos no, pero las colecciones de institucionales privadas te cobran un dineral por cualquier foto que uno pida, ¿no? No, pero como esto es un archivo público, sí, no te ponen ninguna restricción. Por eso quise mostrar la fotografía de la sala de consulta, donde está el dispositivo para poner la cámara, ¿ya? O sea, ellos patrocinan de que la persona tome registros fotográficos, que es lo mejor. Pero también puedes pedir fotocopias si quieres. Lo que pasa es que son costosas. Sí. Pues la fotocopia queda mejor porque el documento queda plano y perfecto. Y a veces la luz, o sea, no a veces, sino la luz de una fotografía que tomes en una sala de consulta, pues sale muy parda, ¿no? Porque es una luz artificial. ¿Y hay facilidades de escanear? No, nada, no te permite.
De hecho, como te digo, son muy celosos en lo que uno entra a la sala de investigación. Tienes que entrar con una bolsa plástica transparente. Y en esa bolsa metes tus lápices, no lapiceros, metes un librito de notas, si quieres, tu computador, el cable, tu cámara fotográfica, y todo te lo revisan cuando entras y vuelven y te lo revisas cuando salen. Pasas por un sitio, pasas tu tarjeta de investigador, te registras, la persona abre y mira y te deja salir o te deja entrar. Pero no te dejan escanear nada. Pero escáner tradicional de flatbed, pero hay también los otros escáneres que son freestanding, que son como una lamparita. Nada de eso te deja. Yo llevaba, inclusive, había preparado una cosa que compré en internet para poner la tableta. Sí. Y poder tomar la fotografía sin moverla. Eso no me lo dejaron entrar. Pero el stand donde están las fotos te permite poner una tableta. Entonces, para que no haya movimiento cuando tomas la fotografía y no salgan borrosas. Okay. Pero nada de escáner. Nada. Manuel. Sí, señor. Manuel, una pregunta. A ver, no entiendo. Tú llegaste al archivo. ¿Cómo encontraron las cartas? ¿Ya estaban por barcos, estaban por cartas? ¿O cómo fue el proceso de investigación? Sí, no, eso está. Tú entras a la página web de los archivos y hay una parte que se llama Discovery. Y en Discovery tú escribes allí, puedes decir el nombre del barco o pones algo que se llama Price Paper. Y en Price Paper te aparece un listado grandísimo o el nombre del barco y si está registrado te aparece y te aparece una descripción de lo que ellos tienen. Quién era el capitán, cuándo fue tomado. No siempre está lo mismo. Hay unos que tienen más información que otros. El número de documentos que hay allí, pero no hay nada digitalizado. Y está la lista de todos los barcos capturados. O sea que es relativamente fácil buscar en ese archivo. Es bien prolijo. ¿Y llegas y te dan una caja con cartas o cómo funciona? Sí. Tú pides una caja y te dan una caja de cartón como esas que viste, donde están todas las cartas. Ese es el HCA 30270. Tiene una numeración. Entonces tú pides, yo quiero la caja HCA 30270 y te entregan la caja completa con las 300 cartas o 400 que tengas ahí, lo que haya en esa caja. En eso no hay ningún problema. Y puedes pedir de antemano hasta 10 cajas. Entonces, hay que, digamos, es conveniente pedirlas desde el día antes porque si tú llegas al archivo y principias a pedir, en cada pedido se demoran por lo menos 40-45 minutos entre que tramitan la orden, la llevan a los depósitos, la sacan y te la entregan. Entonces, es mejor pedirla de antemano. Y si tú ves que se te va a acabar el material, pues la pides y esperas 40-45 minutos a que te llegue la siguiente caja. Pero puedes pedir varias. Entonces, son bastante ágiles en ese sentido. Tú retiras la caja, la revisas, la miras, luego la empacas y la devuelves otra vez. Pues te felicito, que es súper trabajo, Manuel. No, es muy interesante. Yo por eso siempre estoy muy agradecido con Rocío Moreno, que ella fue la que me indicó eso. Yo no tenía ni idea que eso existía, ni que ese tipo de cosas existían allá en Londres. Entonces, pues realmente fue muy apasionante eso. Manuel, ¿se te puede hacer una pregunta? Claro que sí, señor. Respecto a si has visto algo o qué cantidad puedes haber visto sobre la correspondencia del Virreinato del Río de la Plata y más sobre el siglo XIX, y si hay correspondencia a tu criterio que se pueda revisar. Sí, hay muchísima no, hay varios barcos. Yo aquí solamente mostré un par de cartas, pero hay por lo menos unos 7 u 8 barcos con correspondencia incautada del Río de la Plata, básicamente a finales de
1790 y algo. Básicamente a partir de 1800, en ese periodo hay varios barcos con bastante correspondencia. ¿Y Yo pude registrar muchas de esas cartas. Lo que pasa es que en esta presentación puse un par de ellas, pero hay bastantes. No anteriores. No digamos que vamos a hablar de 1770, inclusive de 1780, por lo menos yo no pude encontrar, pero hacia finales de los 1700 y principios de los 1800 sí hay bastantes. Pues, un número, digamos, significativo. Una última pregunta. ¿Tú recuerdas hasta qué fecha, o puedes haber visto hasta qué fecha se tienen en archivos estas cartas? ¿Hasta qué fecha? 1800, te voy a decir un segundo. Bueno, uno de los últimos barcos fue Nuestra Señora de Isiar, que es de 1808, pero aquí hay cartas de 1804 o 5. Ese periodo hay, hasta 1804 hay básicamente en estas, por lo menos las que yo pude ver. No sé si eso correspondería con el periodo de la invasión de los ingleses al Río de la Plata, ¿no? Que fue en 1805 o 6. ¿Cuándo fue? Pero las que yo encontré allí, básicamente la última fecha es como 1804. Gracias, muchas gracias. Si me permites, quiero compartir con ustedes, Manuel, Claro. tocaste el tema de los escribanos públicos. Sí. Y es increíble el constatar con las cartas que presentaste que vaya, el oficio y la manera de trabajar de ellos. Entonces, yo quisiera compartir aquí con ustedes esta carta. Y sobre todo esto es un recorte que está adherido a esta carta. Es una carta oficial del virreinato, pero está muy interesante porque está expedida por el Colegio de Escribanos de México. Entonces estamos hablando que los escribanos tenían colegio de oficio con el sello de la corona. Entonces estamos hablando no del escribano que encontramos en la plaza para que nos escriba algo en una máquina de escribir. Estamos hablando de una profesión respetada en su momento. Esta carta no tiene fecha. Se estima por las marcas que debe ser de alrededor de 1809, 1815, pero quise compartir sobre todo esto porque se me hace de lo más interesante. Sí, a mí más que el tema de escribano, porque es que el escribano sí estaba, digamos, establecido y legalizado y tal. Y bueno, y esto es una prueba de que tenían hasta colegio. Pero el escribidor era el que más me ha fascinado a mí, porque ese era el que una persona iletrada iba donde él y escribía una carta a mi mamá o al señor que yo tengo un negocio en Cádiz y le quiero decir lo siguiente, y el tipo le escribía lo que usted quería y recibía su carta e igualmente léamela porque yo no sé leer. Entonces esa es más la parte fascinante del tema del escribidor, y de ahí Vargas Llosa con su libro de la tía Julia y el escribidor, no el escribano, sino el escribidor. El escribano era un funcionario público, casi siempre, pero el escribidor era un fulano cualquiera, ¿ya? Que sabía leer y escribir. Entonces, y se ganaba la vida con eso. Esa es la parte más interesante. Recuerdo la última vez que estuve en Veracruz, enfrente del Perú, hay un kiosco con escribidores y pueden pedir una carta romántica, una carta de negocio, una carta... Eso no era exclusivo de la Ciudad de México y mientras más analfabetismo existiera, más negocios hacían. Claro. Así es. Y entonces,
esa parte es fascinante, pero yo he tratado de buscar mucho en internet si hay alguna referencia, alguien ha escrito algo sobre los escribidores y no, realmente no pude encontrar nada, absolutamente nada, 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 nada. Escribanos sí, hay mucho de eso, pero de escribidores, nada. Y eso me parece que es un tema un poquito olvidado de esa parte de la historia de América, porque era muy de moda, o sea, las personas que sabían leer y escribir eran realmente pocas, porque no lo consideraban importante, ¿no? Y no era parte de la cultura, sino aquellos que habían tenido acceso a un colegio o por necesidad tenían que leer y escribir. Así que eso es fascinante, digo yo. Sí, hay algunas cosas escritas sobre la Plaza Santo Domingo en la Ciudad de México, pero déjame buscar la referencia y te la mando si la hallo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, de la Plaza de Santo Domingo yo encontré algo, por ahí una señora que escribía sobre eso, y ese cartel que encontré de los escribanos de Lima, ¿ya? Pero como escribanos, no como escribidores. Entonces, es difícil encontrar algo al respecto. Por lo menos yo no pude encontrar nada. Muy bien. El portal de escribanos está en la Plaza de Armas, lo que es ahora la Plaza de Armas de Lima. Tenemos que ir a Lima a reconocer eso. Bueno, cuando vengas, si es que vienes la próxima vez, en la Plaza de Armas, lo que es ahora el Club de la Unión, ese es el portal de escribanos, está al lado de la municipalidad. Entonces ahí se centraba toda la gente letrada y letrada que iba al centro, ¿no? Y ahí hacían las cartas. Pero después, como te digo, modernamente, así en los años 80, 90, estaban al lado del Palacio de Justicia. Ahí tú veías un montón de gente con sus maquinitas a la antigua, así con esas Remington, esas antiguas con cinta, ¿no? Que escribían ahí a todo full los expedientes, los pedidos, las solicitudes judiciales. Sí, los que llamábamos los chusógrafos, ¿no? Así es, así es. Como comentario nada más, en la actualidad, tú encuentras ese oficio en las afueras del consulado americano aquí en Monterrey, pero no porque la gente no sepa escribir, sino porque quieren que las formas se llenen perfectamente y estos cobran por llenarte la forma. Claro. Claro. La nueva versión. Oye, Manuel, a mí lo que me encantó del mapa de México es que ya traía el águila con la serpiente sosteniendo el escudo colonial. Está interesante. Hay otro mapa, desafortunadamente me quedó un poquito borroso, pero yo les comparto esos dos mapas, te lo puedo mandar a ti y a Jaime si quieren para que... Por favor. Sí, por favor. Igual que quiera, con mucho gusto. Y me parece muy, muy interesante, es 1755 por lo menos ¿no? ¿Cuál es el simbolismo del águila y la serpiente? Es la Ciudad de México, Tenochtitlan. Esa águila parada en el nopal la encuentras desde el código mendocino y estamos hablando del siglo XVI. Que supuestamente... Los aztecas venían peregrinando buscando dónde establecerse y sus dioses les habían dicho que donde encontraron un águila devorando un nopal, una víbora sobre un nopal, y eso fue en el centro de la Ciudad de México. Ok. Nada más que en aquel entonces era un lago, entonces el águila estaba en medio del lago. Después preguntan por qué la ciudad se hunde, pero bueno. No hicieron estudio de suelos, pero no. Eso no existía en esa época. Si algún día vienes te enseñamos hasta de dónde empezaba el agua y de dónde terminaba. De hecho voy. Cuando quieras, ya sabes. Gracias. Bien. Manuel, una consulta breve. Suponiendo, bueno, ahorita estaba buscando, porque me metí, voy a compartir la pantalla. Solo permítanme. Ok, suponiendo, me metí a la página del National Archives de
de ahí de Gran Bretaña, y busqué Honduras, porque es lo que me interesa a mí ver más, y encontré algo. Suponiendo que uno fuera, ¿qué es lo que tiene que pedir? Esta referencia que se ve aquí arriba, con anticipación. Espérate que salga. Sí, perdón. Sí. Esta, la que tengo aquí arribita. Esa, correcto. Order in advance. HCA 40-4, y el último quiere decir que tiene 163 documentos. Este es interesante. Hablan de un barco capturado, así que algo muy interesante también. Perfecto, gracias. Sí. Ese, por ejemplo, mire, ese llevaba $196,000 de oro, ¿no? Llevaba índigo, cocoa, bálsamo y 196,000, digamos, pesos fuertes. Ellos lo llaman dólares. De Omoa a Cádiz. Desde Omoa a Cádiz, correcto. Por ejemplo, ese barco yo no lo miré, pero debe ser interesante porque el último número significa el número de documentos que hay, 163. Bien. Y aquí dice perfectamente que estos documentos no están digitalizados. Entonces hay que ir a mirarlos allá. Perfecto. A mí me parece que varios de los que estamos aquí vamos a ir a Londres en algún momento. Bueno, en el 22 vamos varios, así que hay que hacer un peregrinaje. Yo de seguro tengo que volver. Ya me preparo con anterioridad y reviso muy bien los archivos, y yo en algún momento hay que volver. Realmente. De hecho, quizás suene medio fantasioso, pero ¿y si se organiza aquí mismo una delegación y que cada uno ataque ciertos países, cierto grupo de países, y de esto se hace una cosa, pues... Esa es buena idea. Inclusive se puede alquilar un Airbnb y te ahorras en el esto. Lo interesante sería conseguir realmente un apoyo de una universidad, ¿no? O de una... un grant. Pero eso, Sergio conoce de esas cosas. ¿Está Sergio aquí? Sí. El British Recuenco. hace cambios. El British Council, a través de un programa, este año tiene el proyecto Newton con 4 o 5 países, Perú está incluido, y incluye intercambios. Yo me fui hace 2 años por 2 meses a la Universidad de Surrey con ese proyecto, con otro proyecto. Pero sí es posible, pero hay que documentar el proyecto, representar a una institución y concursar, ¿no? Pero sí hay fondos para eso por el Consejo Británico. Muy bien, ahí está el águila en todo su apogeo. Me parece muy el águila y el nopal. Y el lago. Claro. Ese escudo debe ser de algún virrey, ¿no? ¿De qué año es el mapa? 1755, y dice dedicada al excelentísimo Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas, comendador, no sé qué, y virrey, gobernador general de la Nueva España. Este es el escudo del virrey. Este de acá, que está encima del águila, es el escudo del virrey. Está acá, Villalón. Todos los documentos antiguos que tenían este tipo de cosas siempre llevaban el escudo del virrey, porque ese es el que mandaba hacer estas cosas. ¿Y esto qué es? ¿Litografiado, grabado? ¿Qué? No, este debe ser litografiado, no sé. O mano. No, yo creo que es litografiado. Sí. Litografiado debe ser por la delicadeza del trabajo. Y el tamaño parece bastante grande también, ¿no? Sí, es un tamaño carta, más o menos, o oficio tal vez, diría yo. Ok. Mira, estoy checando nada más los datos y Agustín de Ahumada y Villalón, que es el marqués de Amarillas, fue virrey entre 1755 y 1760. ¿Ves? Ese es un marqués con corbata amarilla. También viene de esa época. El fundador original. Ese tamaño de hoja, Manuel, debe haber sido más o menos el antiguo cuarto de pliego español que
debe haber medido más o menos unos 35 por 25 centímetros. Sí, yo no era muy grande. De hecho, No es muy grande. Es un cuarto de pliego español. Ese tamaño de papel todavía subsiste aquí en América. Pero el detalle del trabajo es increíble. Manuel. ¿Perdón? El detalle del trabajo ahí es increíble. Uf. Una calidad increíble. ¿Alguna pregunta adicional para Manuel? No, solamente yo, de mi parte, impresionado, Manuel. Sí, un fantástico trabajo. Sí. Increíble. Muy bueno. Yo me he quedado, pero que abierto de las piezas que he visto. Es con mucho gusto y bueno, el que quiera. No, el gusto ha sido nuestro, discúlpanos. El gusto ha sido nuestro. Tengo para compartirles.